Bienvenidos amigos y amigas del canal, ¿cómo andan? Nos encontramos una vez más en este programa lindo que llamamos Serenamente. ¿Cómo andas, Ernesto? Bienvenido, ¿todo bien? Bien, vos Juan, ¿cómo andás? Hola a todos. Bien, todo bien. Hoy tenemos un programa un poco controversial. Nunca Sí. hacemos nosotros ni titulares ni programas así como muy clickbait, pero este puede llegar a tener algo de clickbait en el sentido de que por ahí lo que vamos a tratar hoy tiene su controversia y hasta, te diría, mala fama. Hoy vamos a hablar de terapia electroconvulsiva o electroshock. No sé cómo está mejor, cómo es el nombre técnico, pero es electroconvulsiva, ¿está bien? ¿Sí? Sí, para mantenernos dentro del castellano, terapia electroconvulsiva es lo más correcto. Electroconvulsiva y un poco de también estimulación transcraneal, ¿no es cierto? Para Exactamente. estimulación transcraneal. Bueno, sí, por eso dijimos que estamos diciendo que es un poco controversial, porque bueno, sabemos que tiene su mala fama, quizás más debido al cine y a la literatura que otra cosa. Pero bueno, Ernest, ¿con qué arrancamos? ¿Con electroconvulsiva? Sí, vamos a hablar un poco de qué es la terapia electroconvulsiva. Yo le voy a agregar que la mala fama viene también de parte de reminiscencias de un pasado no tan remoto en Argentina, ¿no? Como tiene que ver la dictadura militar, porque se asocia como elemento de tortura, ¿sí? La utilización de las picanas eléctricas, ¿sí? Donde básicamente se electrocutaba gente, eh, pero esto no es lo mismo, ¿no? Esto es otra cosa. Y lo mismo pasa con lo que podamos ver en películas o lo que podamos leer en algún libro de ciencia ficción. Son cosas distintas. ¿Por qué son cosas distintas? Porque estamos hablando de, en el caso de la terapia electroconvulsiva, de un tratamiento médico. Y el tratamiento médico, nosotros hacemos un juramento, que es el juramento hipocrático, cuya ley máxima y la primera a la cual nos comprometemos es, primero y ante todo, no dañar. Entonces, la terapia electroconvulsiva se parece o tiene su denominador común con elementos de tortura que utilizan corriente eléctrica. Nada más. Pero es el mismo denominador común que tiene con el televisor o con la heladera. Utilizan corriente eléctrica. Yo quiero ser muy claro con eso porque esto no es algo trivial, no es que es al paciente al que le da miedo porque vio o leyó sobre... Y entonces no, esto interfiere directamente en los debates sobre salud mental y sobre, sobre todo cómo fue concebida la ley de salud mental que tenemos en Argentina. Y que la ley de salud mental en Argentina está basada en la ley italiana de salud mental. La ley de salud mental que nosotros tenemos hoy en Argentina es una forma, entre comillas, perfeccionada de la ley italiana, que de hecho la gente propia, digamos, que fue parte de la creación de la ley en Italia, ha participado en la Argentina. Hay una diferencia muy importante entre una y otra, que con esto cierro el tema ley, que es que en Italia la ley de salud mental ha sido producto de una revolución cultural y de una lucha que se ha dado a nivel político de un grupo de psiquiatras, ¿sí? Que lograron imponer un paradigma nuevo. O sea, vino de abajo hacia arriba, ¿se entiende? Los propios psiquiatras, en conjunción con otros profesionales de la salud, con los pacientes, entre la década del 60 y la década del 70 han realizado una serie de cambios que llevaron a que se genere una ley. Es decir, ellos son los que ejercen la presión sobre el político. En Argentina es al revés. En Argentina, la ley es una ley muy buena, con muy buenas intenciones, muy bien pensada, pero es al revés. Viene de una, digamos, se instaura de forma política, es el político, ¿sí? Un grupo de políticos, bueno, no son todos, pero hay un grupo de políticos, ¿sí? Que han sido los que han impuesto la ley sobre el profesional de salud que trabaja. Entonces, de esa manera, sea bien intencionada o no, siempre la imposición, ¿sí?
de una ley o la imposición de una norma puede generar rispideces. El punto, digamos, más con el que yo estoy más en desacuerdo desde la concepción de esta ley de salud mental es ver a las terapias electroconvulsivas como un método más de tortura, como si los tratamientos que nosotros hacemos en salud mental son para castigar al paciente, que esto es una cuestión muy de la película de Jack Nicholson, ¿sí? En el loquero, que ahora no me la acuerdo, viene muy ahí, ¿sí? Muy de Foucault. Alguien voló sobre el nido del cuco. En Eh, castellano sería la traducción de la película de Nicholson. claro, la, el libro este de Foucault, donde, bueno, te compara la escuela con la cárcel, te compara el manicomio con la cárcel. Foucault, que es uno de mis enemigos intelectuales, Lo tenés, sí, ¿no? sí, sí. Por eso me estoy Yo riendo lo tengo, porque ya sabía que lo tenías tengo cruzado. atravesado al pelado ese. Ernesto está hablando de poder, verdad y normalidad de Foucault. Es el libro de Foucault. Exactamente. Entonces lo tengo atravesado al pelado Foucault. Y desde ahí se empieza a construir una concepción negativa sobre la terapia electroconvulsiva que llega hasta nuestros días. ¿Sí? Ahora, con ese marco, que para mí era muy importante tenerlo en cuenta, vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué es la terapia electroconvulsiva? Eso sería como por dónde tenemos que empezar, ¿no? Ujú. Terapia electroconvulsiva, voy a repetir lo que dije al inicio, es un tratamiento médico que lo utilizamos principalmente en psiquiatría, entonces está muy asociado a nuestra disciplina, ¿sí? Pero que lo que hace es, nosotros aplicamos con ese método, ¿sí? Corrientes eléctricas al cerebro, ¿sí? Desde afuera, con electrodos, ¿eh? Que inducen un episodio convulsivo breve. El paciente A tiene una convulsión, ¿sí? El paciente está anestesiado. Esto es un procedimiento que se hace con estándares de seguridad quirúrgicos. Es decir, el paciente ingresa a la clínica o al hospital donde se haga, está supervisado por un médico que opera la situación, está asistido por enfermeras, por profesionales, ¿sí? Que sean parte del setting, y el paciente está anestesiado. Se lo anestesia, ¿sí? Y una vez el paciente está dormido, es decir, no está experimentando ningún dolor, ningún malestar, se induce esta compulsión. Es importante eso. Se hace con anestesia general. Y además se utilizan otros medicamentos que se conocen como relajantes musculares, ¿sí? Para minimizar los movimientos durante la convulsión. Por las convulsiones hay de distintos tipos, ¿no? Convulsiones hay de distintos tipos, pero la convulsión que se genera de esta manera se induce una convulsión tónico-clónica. Esto es lo que nosotros podemos llegar a encontrar, ¿sí? En una persona que sufre en la calle o ver algún video, las personas que se están moviendo mucho, ¿no? Eso se debe a una contracción y relajación de los músculos de manera descoordinada, ¿sí? Pero que puede llegar a dañar los músculos también. Si alguien conoce una persona que tenga este tipo de convulsiones, a veces son pacientes con epilepsia, a veces son pacientes que tienen, ¿cómo se llama? Que tienen síncopes, ¿sí? A nivel cardíaco. Cuando pasa la convulsión, cuando recuperan la conciencia, sienten el cansancio, sienten el malestar asociado a el trabajo a nivel muscular. Entonces también para ayudar con eso se utiliza una medicación, ¿sí? Para que los músculos del paciente no se dañen producto de la convulsión que está por tener. Ok, una consulta, porque tengo entendido que lo descubren medio así, ¿no? En la terapia electroconvulsiva, dos italianos, creo que en la década del 30, 1938 creo. Uno se llamaba Hugo, creo que era Cellini, algo así. Y que vieron que con insulina y no me acuerdo qué otro medicamento, con las convulsiones paraban ciertos síntomas psiquiátricos. Entonces empiezan a experimentar con esto de la terapia de electroconvulsiva. Lo que pasa es que, claro, no tenían los mismos estándares. Y ahí voy a ser un poco por ahí abogado del diablo. Porque dice, bueno, está bien el juramento hipocrático, pero como que al principio no tenían esos estándares y era medio a la que te criaste. Y sí. Sin la relajación muscular y sin por ahí la anestesia.
Y tengo entendido que después aparte como que un momento donde se usaba para un montón de cosas que no tenían que ver por ahí con a lo que se utiliza hoy en día, que es más específico, creo que es para la depresión resistente, ¿no? Ujú, ujú. Sí, nosotros tenemos una etapa de la práctica médica anterior a la década del 50 en la cual no teníamos tratamientos efectivos. Eh, yo nombro la década del 50, si bien todo se empieza a popularizar un poco más tarde, porque la aparición de los primeros fármacos, ¿sí? Para tratar trastornos en salud mental empiezan a encontrarse en esa época, ¿sí? En la década del 50. Y los primeros fármacos se encuentran por este mecanismo de serendipia, es decir, sin quererlo, aparecen. Eran para otra cosa y de repente se encuentra una mejoría a nivel de salud mental. ¿Esos Y eran algo los ya lo hemos tricíclicos? hablado. Bueno, de los primeros antidepresivos que se van a encontrar van a ser los tricíclicos, pero en realidad los primeros son los antipsicóticos, ¿sí? Los antipsicóticos que en realidad se utilizaban para tratar alergias, ¿sí? O sea, eran antihistamínicos muy fuertes. Después se descubre que tienen un efecto a nivel de la psicosis. También antibióticos, ¿sí? Que se utilizaban antibióticos como antituberculosos, también se encuentra que tienen esto. Más adelante pasa lo del litio, ¿sí? Mm, El litio, que se encuentra como estabilizador del ánimo también, digamos, por fortuna, que ya lo seguro que lo comenté en algún episodio anterior, ¿sí? Donde se reforzaba la alfalfa de los caballos con sales de litio y ahí se encuentra que aquellos caballos que tenían miedo a saltar las vallas en ese deporte que hacen, lo perdían el miedo. Entonces ahí se empieza a encontrar. Ahora, previo a la época del fármaco, ¿qué se hacía? Curas de sueño, shocks de insulina, terapia electroconvulsiva, es verdad, se utiliza ahí. ¿Vieron a los que les gusten los Simpsons? ¿A vos te gustan los Simpsons? sí, me encanta. ¿Viste cuando ese capítulo donde Bart es Mozart, que le ponen Eh, las Ah, sanguijuelas, sí, lo cubren de y le sanguijuelas ponen un y montón el de... Sí, médico dice, para mañana estará muerto, o como nuevo o muerto, lo importante es que lo sabremos, le dice el doctor Nick. claro, Era eso, claro, digamos, era en eso. algún momento. Y estamos hablando previo al siglo XX, por supuesto. Pero hasta la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Hasta la aparición de la penicilina, post Primera Guerra Mundial, la medicina era rudimentaria y teníamos cosas que, bueno, hoy por hoy van a ser juzgadas, digamos, como no éticas, como cosas que podían generar algo perjudicial. Nosotros tenemos una herencia de la medicina, digamos, lo del juramento hipocrático no es en vano. Digamos, no en vano, no, está mal eso. El juramento hipocrático no es menor. Nosotros seguimos teniendo una concepción de la medicina como la que tenían los griegos en la antigüedad, donde el cuerpo, ¿sí? Estaba regido por 4 humores, que esos 4 humores estaban asociados a fluidos o componentes de nuestro cuerpo, que también tenían relación con las 4 estaciones del año, y las enfermedades eran manifestaciones de un desbalance entre estos 4 fenómenos, estos 4 componentes. Entonces, cuando teníamos muy poco de uno o mucho de uno, ¿sí? O, digamos, el exceso de uno de estos 4 humores o el déficit de alguno iba a provocar síntomas, porque ¿qué estábamos perdiendo? El equilibrio. El estado de salud era un estado de equilibrio entre estos 4 humores, que son la sangre, la flema, la orina y la bilis. Bilis negra, bilis amarilla, sangre Eso, fría. bilis amarilla, orina, todo. Sí, la orina no vale, era bilis negra, bilis amarilla, sangre y flema. En fin. Bueno, la pérdida del equilibrio es todavía lo que nosotros digamos, es como todavía nosotros razonamos en salud. Está bien, ya no creemos que está la bilis amarilla, la bilis negra, la sangre, digamos, o el equilibrio entre pero lo asociamos, que tener cuando nosotros hablamos de cómo el cortisol genera tanto, lo que estamos hablando es un exceso de liberación de cortisol. Estamos hablando de que se perdió un equilibrio si hablo de un exceso. Entonces, la concepción de la medicina no ha cambiado tanto desde ese momento. Sí se modifica, por supuesto, los tratamientos, se profundiza el conocimiento, pero la filosofía
partir de la cual se trabaja en medicina, sigue teniendo ese pilar fundacional tan fascinante que tenían los griegos. Dicho esto, las intervenciones han siempre tendido a restablecer equilibrios. Por eso teníamos tratamientos como la cura del sueño, tratamiento como la terapia electroconvulsiva, porque decía, acá hay algo que está desordenado, que se nos fue de mambo, vamos a tratar de ponerlo en su lugar. En ese contexto, como vos decías, en la década del 30, ¿sí? Se encuentra que personas con epilepsia, ¿sí? Después de que sufrían convulsiones, experimentaban modificaciones en su conducta y en su estado emocional. Entonces, se plantea la hipótesis, che, ¿será que las convulsiones, si las controlamos, podemos modular de qué manera se generan estos cambios en la conducta y en el estado emocional? Entonces, claro, ahí lo que se hace es, bueno, los primeros ensayos con pacientes psiquiátricos, ¿sí? Con la idea de convulsiones para resetear, restablecer, ¿sí? Digamos, un funcionamiento del cerebro. Está pensando en la idea del equilibrio. ¿Dónde está el problema ahí? Sin anestesia, sin relajantes musculares, por lo tanto había riesgos importantes y efectos secundarios importantes, y entonces desde ahí se va ajustando, ¿sí? Hasta que se introduce la anestesia, los relajantes musculares, las técnicas que son mucho más seguras, más controladas, el dispositivo, el equipo que se utiliza para eso. Entonces, arranca como un elemento controversial desde el efecto secundario, pero siempre estuvo en la cabeza, filosóficamente, la idea de restablecer equilibrios. Claro. Entonces yo quiero reivindicar a Cerletti y Vini, ¿sí? Ok. Los maestros de la terapia electroconvulsiva en la década del 30-40. Vamos a hacer la reivindicación de Hipócrates. El que quiera ver la historia de la medicina y de la concepción, busque Hipócrates siglo V o siglo VI y sobre todo Galeno de Pérgamo en el siglo II. Ahí arranca un poco el tema y sobre todo porque Galeno de Pérgamo retoma lo de Hipócrates y lo articula con los elementos de la naturaleza, la tierra, agua, fuego. Bueno, Exactamente. ahí viene un poco el tema. Pero hablando de la reivindicación, va a haber como un núcleo duro que sabes que te va a saltar que nos va a saltar a la yugular. Va a haber un núcleo duro y radical, no solo la concepción Foucaultiana, digamos, te va a decir que lo que quieren son cuerpos dóciles y por sobre todo instrumentales al capitalismo. En realidad no lo estás curando, sino lo que estás haciendo es que tapando un poco, callando un poco la subjetividad, la diferencia, el diferente, y lo estás trayendo a la normalidad legitimada por dispositivos de poder. Y que en realidad Para no, que bueno, produzca. para que produzcan. Y después hay Bueno, otro núcleo duro que voy a también a traerlo, que es otra parte que también nos va a saltar acá a hacer despelote, y son los psicoanalistas, Ernest. a ver, El ¿por qué núcleo los duro y psicoanalistas? radical del psicoanálisis te va a decir, vos estás callando el síntoma y no estás dejando que se drene y se exprese aquello que está estrangulado si lees a Morortu o está espesándose si lees a Nacio o lo que sea. Pero está ahí y que eso va a ser síntoma de vuelta en algún momento. Si no se expresa, si no se verbaliza, si no lo reelabora el paciente, el núcleo duro del psicoanálisis Vuelve. te va a decir, mira, Ernest, esto no va, vos me estás trayendo acá, pero bueno, hay datos, ¿no, Ernest, de la eficacia? Sí. Bueno, yo primero le voy a responder a los Foucaultianos, ¡Oh! Me que gusta, me espero que, gusta. espero que aparezcan. Porque si esa es la idea, entonces no defienda más los derechos laborales de las mujeres, porque, digamos, la idea de poner una mujer a laburar 8 horas, 16 horas para ganar plata, para llevar a la casa, sacarla de la crianza de los hijos, es totalmente funcional al capitalismo. Entonces, es contradictorio. Se pide liberación para en realidad entrar y ser parte del sistema. Sí. Nada, los dejo con ese pensamiento, a ver si más o menos estamos todos en la misma. O no, porque si pedimos, si digamos, el capitalismo es la excusa cuando queremos, pero cuando no queremos no es más excusa, es un derecho que tenemos, bueno, ordénense, ordénense. Entonces, si viene esto de parte de los
de los, ¿cómo se llaman esto que salieron a votar ahora y le dieron vuelta la elección a Biden? No, no. Los Amish. Los Si viene de los ah, Amish, los redneck si iba a viene de los decir, Amish, los Amish. no, si viene de los Amish, ¿sí? Que están totalmente contra el sistema, yo te lo acepto. Digo, ¿sabes que tenés razón? ¿Sabes que tenés razón? El Amish, viste que el Amish se rehúsa a mandar a sus chicos a la escuela A la escuela tradicional. tradicional, convencional, digamos. Sí, La- sí, sí. Sí, como claro, los cuáqueros, para que tiene, la gente tenga idea, es como el cuáquer, la exacto. imagen del cuáquer. Que tiene un programa aprobado por el gobierno, por lo cual es funcional a la incorporación de individuos al sistema. Sí, sí, van en contra del Le- saber oficial, digamos, de que se dejan afuera no sé saberes si se no sí, oficiales. saber, sí. Sí. Están en contra. Esos son revolucionarios, ¿eh? Esos son revolucionarios. No el que está pidiendo que quiere ganar igual que el otro. Eso sigue siendo ser funcional al sistema. Cuando dejamos de formar familias donde se encuentra un núcleo de realmente felicidad y de autorrealización para estar 12 horas, ¿sí? Laburando para el patrón y cumplir los sueños y después tener un gato y un departamento, no sé, es tan revolucionario. Dicho esto, tuvimos muchos invitados las últimas veces, entonces yo Claro, no podía necesitábamos, alargar. muchachos, necesitábamos Yo hacer tenía que estar nuestra tranquilo. catarsis. Escuchame, nosotros también necesitamos nuestro espacio para decir lo que se Hace nos mucho que no ocurra. bajo línea. No importa. Dicho esto, que sería muy beneficioso para la salud mental colectiva, Mm, ¿sí? De nuestra sociedad, el replantear cuándo se es funcional al sistema realmente y cuándo no, eh, hay evidencia para sostener que el tratamiento, ¿sí? Electroconvulsivo genera un beneficio a la persona, independientemente de si después, desde una teoría psicoanalítica, se puede pensar en, bueno, pero el síntoma vuelve por otro lado, mm. o si ideológicamente se puede decir, vos lo que estás haciendo es forzar a una persona a que se adapte a las normas o a las convenciones sociales, que serían los dos peros que planteaste. ¿Dónde está la, ¿Dónde está la evidencia? Yo voy a dar digamos, una mirada desde el punto de vista biológico, que es con lo que mejor me manejo. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan, vos te acordás, Juan, que yo en algún momento he nombrado un mecanismo que se conoce como neuroplasticidad? Correcto. La neuroplasticidad, ¿qué era? Era la capacidad de nuestras neuronas de generar nuevas conexiones. Nuestro cerebro, como yo suelo decir en la apertura de la versión en audio de Spotify del podcast, es un órgano altamente eficiente para el flujo y la transmisión de información. Eso está sostenido por la idea de que la función principal del cerebro es llevar información de un lado a otro, integrar distintas piezas de información, generar algo nuevo y proponer soluciones a los problemas que se presenten. Eso se logra por las conexiones. Cuando cualquiera sea el factor, genera un deterioro en esas conexiones, se pierden las conexiones entre neuronas, se está alterando este flujo normal de información, por lo tanto el cerebro no puede cumplir su principal función, que es llevar información de un lado para el otro, integrarla y proponer soluciones a los problemas que tenga enfrente. Cuando yo digo problemas es, tengo que preparar un sándwich, ¿sí? Tengo que llegar temprano al laburo o tengo que cotejar a una señorita. ¿Sí? Cualquiera de todos estos, nosotros los podemos presentar como problemas y qué solución le encuentro a eso. Jugar un videojuego, tengo que resolver una misión en un videojuego. Todos esos pueden ser presentados como problemas. Mm. La neuroplasticidad se resiente. El cerebro empieza a perder esa capacidad con el estrés, con problemas a nivel genético muchas veces, con algún problema como puede ser un ACV o un tumor o una disfuncionalidad como puede ser la epilepsia, se puede perder. Y nosotros sabemos que la terapia electroconvulsiva favorece la neuroplasticidad. Es decir, está contrarrestando uno de los principales mecanismos por el cual podemos explicar la aparición de síntomas a nivel biológico. Es decir, la aparición de síntomas se explica por esta pérdida de conexiones. Por lo tanto, como el cerebro no puede cumplir su principal función, empiezan a verse fallas. Como cuando el televisor hacía las rayitas o cuando
Tenemos la falla porque hay algo que no está bien adentro y hay que corregirlo. Eso, ¿sí? En nosotros se correlaciona, o sea, se coincide, o la forma de extrapolarlo hacia nuestro cuerpo serían los síntomas. Cuando uno está muy nervioso, cuando uno no se puede concentrar, cuando uno no recuerda lo que tenía que hacer, ¿sí? Entonces falla en la memoria, falla en la concentración, cambios en el estado de ánimo, irritabilidad. Lo podemos explicar porque hay algo que está generando que se pierdan esta función normal. La terapia electroconvulsiva en este caso va a funcionar como los antidepresivos, ¿sí? Que lo que van a generar es que se estimule la expresión de factores neurotróficos. Factores neurotróficos son proteínas que favorecen a que las neuronas crezcan y se mantengan saludables, ¿sí? Y entre ellas, el ejemplo más popular, o más popular entre los neurobiólogos es el BDNF, que es las siglas en inglés para factor neurotrófico derivado del Sí. cerebro. Esto es una proteína que fabrican las células, que se une a un receptor y que esa unión con su receptor, ¿sí? Permite que se vayan activando vías dentro de las células que en última instancia van a generar que se vuelvan a formar los elementos necesarios para las conexiones neuronales. Entonces voy a restablecer las conexiones. Cuando yo restablezco las conexiones, el circuito vuelve a funcionar, el paciente deja de experimentar el síntoma, que era, el síntoma era una traducción de esa falla que estaba pasando a nivel del cerebro, y se recuperan funciones normales, entre ellas el bienestar que experimenta el paciente. ¿Sí? Esto nosotros sabemos que la terapia electroconvulsiva lo produce, ¿sí? Entonces, primer gran punto es que favorece la neuroplasticidad. Consecuentemente, puede llevar a la reconfiguración de ciertos circuitos a nivel cerebral, ¿sí? Lo cual, ¿se entiende? Entonces, una vez restablecida la neuroplasticidad, podemos formar nuevos circuitos, donde ahí yo te diría que es donde puede intervenir muy bien la psicoterapia en conjunción con esto. Porque desde la terapia electroconvulsiva nosotros la usaríamos de la misma manera que usamos un fármaco antidepresivo, para corregir, digamos, o para ayudar desde la parte biológica. La psicoterapia puede ayudar a que eso que ahora tengo, que está funcionando bien, se le pueda, yo voy a usar una palabra, voy a pedir prestar una palabra de algún otro lado, vos dirás después si es correcta en el contexto psicoanalítico, se le pueda redirigir, darle otro propósito, nuevo propósito a esas conexiones que ahora tenemos disponibles, cambiando la forma en la cual la persona se vincula con su entorno, se vincula con su historia y cómo resuelve aquello que más lo aqueja. Sí. eh, lo que vos decís de la redirección es interesante en cuanto a esto el término que nombré antes, a que se drene, y en algún momento, digamos, Freud tiene un texto muy interesante que se llama Repetir, recordar, reelaborar, y ahí estaría, digamos, la reelaboración, que en algún punto la terapia ayudaría a tratar de reencauzar o redirigir o tener un nuevo propósito para esas conexiones que antes estaban, digamos, de manera deficiente, digamos, estaban alteradas o no estaban como deberían estar. Entonces, sí, tranquilamente puede operar en ese sentido una psicoterapia con la terapia esta de electroshock, electroconvulsión. Lo que pasa que digamos, el núcleo duro, el núcleo más radical de los psicoanalistas, para ellos es mala palabra. Yo estoy un poco más abierto en ese sentido, me parece que, no sé, a largo plazo, si, digamos, el padecimiento del paciente se logra, digamos, o no sé si eliminar, pero reducir, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar con la terapia 8, 10, 15 años con la persona, sobre todo psicoanálisis, porque si es otra, por ahí es menos tiempo, pero psicoanálisis, vas a tener a la persona ahí 10, 15 años padeciendo y por ahí no le encontrás la vuelta. Y además, no es, digamos, uno no pensaría que, digamos, incluso estratégicamente es mejor que el paciente
esté más tranquilo, sin tantos síntomas que le afecten la vida diaria, para poder pensar, para poder enfocarse en la propuesta que le plantea un psicoanalista. Porque si yo estoy preocupado porque no puedo trabajar, porque no me puedo levantar de la cama, porque vivo con ansiedad, es difícil, me parece que es más difícil. Eso aparece como una emergencia en cuanto a que es más urgente resolver nuestros malestares físicos antes que ponernos a reflexionar por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Cuando uno tiene hambre, es difícil que pueda hacer muchas más cosas, ¿sí? A menos que se concentre en primero solucionar el hambre, el frío y la incomodidad. Cuando uno está con ganas de ir al baño, primero va al baño y después se puede sentar a trabajar mejor que si está aguantándose. Tengo dos o tres maneras de responderlo. La primera es, eh, creo que ningún gran descubrimiento de la humanidad se hizo en un estado alterado. Se hizo en un estado de manía, digamos, estando bailando Paul Oakenfold o Paul Van Dyk en una disco electro. No, estaba tranquilo viajando por un autobús, Arquímedes estaba tomándose un baño en la Grecia antigua, etcétera, etcétera. Todos estaban tranquilos. Entonces, esos grandes hallazgos, ese trabajo del inconsciente que en algún momento pertenece al proceso creativo, de las cuatro etapas del proceso creativo, en algún momento surge, tenés el insight, pero en un estado más relajado y más calmo. Newton estaba abajo de un árbol, etcétera, etcétera. Em, Eso como primera respuesta. La segunda es, y voy a tomarme el atrevimiento de hablar un poco por los psicoanalistas radicales, es que en la transferencia lo que se ve es, en esa emergencia que vos decís, es esta repetición. ¿Qué es es ese estado cifrado que te está comunicando con el cuerpo, porque el yo es ante todo un yo corporal, y que te está en esa transferencia, en esa repetición que se produce en la terapia, algo te está comunicando, algo está queriendo solucionar, digamos, Claro. de lo traumático, del orden de lo traumático, ¿no es cierto? Algo está queriendo Sí. volver, pero de otra forma. Entonces, en ese sentido, no. Ahora, yo diría que si, visto lo visto, y teniendo una eficacia, creo que tiene como el 75-80% de eficacia, a largo plazo, o una de dos, o mejoramos la psicoterapia, o la hacemos más dinámica, o, bueno, hay que aceptar los datos y tratar de, en todo caso, articular las dos cosas y no cerrarse. Porque si no, va a estar complicado. Porque, ¿para qué vas a dejar un paciente así agudo y que está con un brote y no lo podés, y no lo podés hallar y no lo podés hallar? Porque aparte tiene que ver mucho con la interpretación y la agudeza perceptiva del psicoanalista. Si vos no lo podés captar, y bueno, dale que dale. Un rato largo y no sé Sí. si tiene mucho sentido. Mirá, a mí me parece interesante esto que vos marcás eh, en la primera parte. Vos decías, bueno, no, ningún descubrimiento se hizo en un estado frenético. Eh, Probablemente todos estos personajes que vos nombraste tenían activa la red neuronal por defecto en su momento, ¿no? Que es lo que les liberó estar pensando en distintas cosas al mismo tiempo y fomentó la creatividad. Porque seguramente en ese momento estaban las necesidades asociadas a la supervivencia, que son más innatas, cubiertas, aunque sea en ese momento. Y entonces aparece la capacidad más creativa. Y lo otro que me parece interesante de lo que vos decís es que en sí la psicoterapia, a mí me fascina pensar que la psicoterapia, digamos, hay los estudios que se han hecho, que creo que los autores por ahí más contemporáneos que han estudiado el efecto, digamos, del psicoanálisis a nivel, digamos, de una perspectiva neurocientífica han sido Mark Solms, creo, y la gente como Solms. Ahora hay otro más que no me acuerdo del apellido, que es un apellido más Pansek. Eh, A mí me parece, digamos, me fascina la idea de que el tratamiento psicoanalítico que implica
un diálogo con uno mismo y con un interlocutor, de alguien que está devolviendo palabras, pueda generar cambios a nivel de la neuroplasticidad. Y lo logra hacer, porque eso es lo que están mostrando. Ellos muestran, che, fíjense que el psicoanálisis genera estos cambios también, a nivel neuroplástico. No es que no estamos haciendo nada. A mí me fascina eso. Es decir, que el propio ejercicio mental está permitiendo cambios neuroplásticos que se parecen al aprendizaje. Nosotros generamos cambios, no tenemos que tomar un antidepresivo para generar cambios neuroplásticos que están asociados al aprendizaje. A partir de nuestras experiencias vamos generándolas. Entonces, el ejercicio racional de pensar, de buscar soluciones a problemas, de afrontar distintos desafíos, genera un aumento de la neuroplasticidad, genera nuevas conexiones. Si eso lo podemos asociar a que una persona revisando su propia historia y lo que le pasa puede generar nuevas conexiones o de tal forma que alivia el síntoma, para mí es impresionante. Ahora hay un punto en el cual evidentemente no alcanza con la palabra, ¿sí? Y es donde el mismo proceso lo podemos ayudar desde afuera, sea con una medicación. Cuando la medicación no funciona, tenemos a mano otras técnicas como la terapia electroconvulsiva, la estimulación magnética transcraneal. Entonces, yo los veo como complementos. Los veo como complementos, porque si los dos nos ayudan a llegar al mismo objetivo, ¿por qué vamos a descartar uno en pos del otro? ¿Por Tal qué no cual, podemos usar ambos? tal cual. Sí, sí. Yo pienso lo mismo. Pero bueno, viste que hay gente que es muy radical y es casi que lo toma como una bandera política. Y es Claro. como viste que en las facultades se da, son como medio equipo de fútbol. Boca Independiente, no sé qué, y sos Freud, y no sos cognitivo-conductual, y si sos cognitivo-conductual no sos el otro, y Gestalt versus. Pero bueno, va a haber que sentarse en algún momento y planteárselo porque me parece que no son excluyentes, como vos decís, pero bueno. ¿Y en qué casos se utiliza la terapia electroconvulsiva? O sea, nosotros al principio del programa estábamos charlando de que por ahí una de las causas de que tiene mala fama es que en algún momento quizás se utilizó para un montón de padecimientos. Y sin embargo, ahora es para objetos específicos a los cuales quiere abordar, ¿no es cierto? La terapia. Sí, 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 sí. Vamos a hacer hincapié en, en algunos cuadros donde hay mayor evidencia de mejoría. Mm, Principalmente, ¿sí? La depresión mayor severa. Nosotros tenemos que pensar esto que veníamos diciendo antes. Empecé a nombrar a los antidepresivos hace unos minutos. La terapia electroconvulsiva es un tratamiento al que nosotros recurrimos cuando hemos probado fármacos y no han funcionado. ¿Sí? No es que, estás deprimido, no voy al psiquiatra a ver si me manda terapia electroconvulsiva en vez de darme. No, primero se prueba el fármaco. Se prueban un par de fármacos. Se prueban distintos fármacos que están aprobados para el tratamiento de la depresión, por ejemplo. Si no funciona uno, se prueba con otro. Se usan combinaciones también que están aceptadas. Y cuando vemos que la cosa no funciona y el paciente está cada vez peor, entonces decimos, bueno, acá tenemos la alternativa. Es decir, la menor parte de los pacientes van a terminar, digamos, siendo parte de un tratamiento con terapia electroconvulsiva. Es una minoría. Pero lo usamos cuando el paciente realmente corre riesgo su vida mm, por lo avanzada que está la depresión. Entonces, eso se conoce como una depresión mayor resistente a medicamentos, ¿sí? Porque ya hemos utilizado drogas y no han funcionado. Otra de las patologías en la cual se puede utilizar es en el trastorno bipolar. Cuando el paciente con trastorno bipolar está en un episodio depresivo grave, ¿sí? Está en estados mixtos, que es decir, el estado mixto del paciente con trastorno bipolar es aquel en el cual la persona experimenta simultáneamente síntomas depresivos y síntomas maníacos.
Es muy peligroso ese momento del paciente, porque tiene energía y tiene, digamos, esta inquietud de la manía, pero su estado de ánimo es profundamente depresivo. Entonces, tiene todo junto. Tiene digamos, la ruina esa mental, los malos pensamientos, el sentimiento de desvalorización que pueden llegar a pensar a alguien que lo mejor que puede hacer es terminar con su vida y encima tiene la energía para hacerlo, porque desde el lado maníaco tiene energía, tiene ese ímpetu, esa impulsividad que puede llegar a provocarlo. Por tanto, es una emergencia para nosotros. Un paciente que está en un estado mixto que no esté, digamos, en su tratamiento no esté respondiendo. ¿Sí? No quiero usar ciertas palabras porque me parece que YouTube Mm. banea, pero espero que se haya entendido cuál es la gravedad del episodio. Entonces ahí, cuando la respuesta a los fármacos no está funcionando y tenemos que actuar. Terapia electroconvulsiva, entonces también en un trastorno bipolar, en general pacientes que tienen depresión grave, como el anterior, depresión mayor, o un estado mixto. Otra, que es una de las que más se ha utilizado previamente, ¿sí? Estas son relativamente, entre comillas, nuevas, pero clásicamente la terapia electroconvulsiva se ha usado para lo que se conoce como la catatonía. La catatonía es ese cuadro en el cual el paciente, digamos, pareciera desconectado de su entorno, ¿sí? Es un cuadro psicótico, eh, generalmente asociado con la esquizofrenia. El paciente está rígido, está inmutable, es decir, es como si fuera una estatua, ¿viste? Las estatuas que están en las peatonales, las estatuas humanas de las peatonales, eso, pero sin que lo quiera hacer, no lo está haciendo Muy de para los romperle los 90 muebles. no sé, yo no sé si hoy hay, pero nosotros sí nos acordamos. Para los centennials, en algún momento en las peatonales, sobre todo en Mar del Plata, de acá en Florida y la Valle, había gente que hacía así y se quedaba un rato largo. Pero, Y se quedaban quietos y pasaba y le daban moneda. sí. No sé En la creo peatonal de que no San sé si. Bernardo también. Claro, ahí en Chiosa y San Bernardo había En mucha gente. Chiosa, claro, en Chiosa, sí, entre Avenida San Bernardo y Querini había un par ahí Ahí cerca está, del teatro. ahí está. Ese estado, ese estado es un estado del cual a veces el paciente no sale con un tratamiento farmacológico. ¿Qué tratamiento farmacológico se le puede dar a un paciente que está en catatonía? Muchas veces se le da una benzodiazepina, ¿sí? Se le da una benzodiazepina y es un fármaco que nos permite, digamos, que aumenta la relajación y que permite que el paciente salga de ese estado de catatonía. El paciente seguramente ya está en tratamiento para su trastorno de base, que es lo más probable una esquizofrenia. Cuando el paciente no responde a este tratamiento, el paciente este no come, no toma líquido, ¿sí? Digamos, una cosa está muy comprometida. Bueno, terapia electroconvulsiva. Y el último, otros casos de esquizofrenia, no solamente la catatonía, pero hay ciertos casos que se conocen como refractarios, es decir, que no funciona ningún medicamento y encima que no funciona ningún medicamento, todo el tiempo vuelven, ¿sí? Los síntomas base, ¿sí? Y entonces cuando hay síntomas específicos que no responden, cuando hay esta refractariedad que nada funciona, en la esquizofrenia también se utiliza la terapia electroconvulsiva. Ahora, Sí. déjame retomar rápido lo que había empezado en un momento. Entonces, yo dije 4 diagnósticos: una depresión grave, un trastorno bipolar, una esquizofrenia y dentro de las esquizofrenias incluso la catatonía. ¿Cómo vamos a hacer para darle un tratamiento a un paciente que tenga cualquiera de estos criterios? El médico va a hacer una revisión completa, ¿sí? Hasta que dice, bueno, si no me queda otra, la terapia electroconvulsiva es lo adecuado. Le avisamos al paciente y a la familia. Miren que esta es la idea, ¿sí? Esto es lo que se puede hacer, esto es el riesgo, estos son los beneficios. Se solicita el consentimiento. El paciente tiene que estar de acuerdo. Y si el paciente no es capaz de tomar una decisión, la familia tiene que estar de acuerdo. No se hace a la fuerza. Si el paciente no dice no, o la familia dice no, se terminó, ¿eh? Se terminó ahí. Pongamos que dice que sí. Bueno, el paciente tiene que, generalmente se le pide que estén en ayunas, ¿sí? Antes del procedimiento, ¿sí? Por el tema de la anestesia.
se realizan exámenes básicos, ¿sí? Se hace un análisis de sangre, se hace un ecocardiograma, ¿sí? Es un electrocardiograma, perdón. Se hacen ciertas cosas y listo, vemos que está todo bien. Bueno, el día que llega, va en ayunas, se le pone una vía intravenosa, ¿sí? Donde le vamos a administrar los medicamentos, ¿sí? Entonces, va a estar el anestesista que va a dar la anestesia general, que está controlando todo el tiempo que el paciente esté anestesiado, es decir, que no esté sufriendo. Se utiliza el relajante muscular para que el cuerpo no sufra tanto y se colocan los electrodos. Se colocan los electrodos, se pone el cuero cabelludo, ¿sí? En zonas específicas, ¿sí? Que dependiendo el protocolo, dependiendo del caso, van a ser de un solo lado o de los dos lados. Cráneo. Entonces ahí es cuando, listo, el paciente está anestesiado, le han dado los relajantes musculares, tiene todo, dio su consentimiento, entonces aplicamos una corriente eléctrica directamente hacia los electrodos. ¿Cuánto dura? 20 segundos, un minuto como mucho. Generalmente son de 20 segundos. Mirá, ¿Qué está pasando con el uno tiene en paciente? la cabeza que son como una hora y media de dale, que dale, que dale. ¿No? 20 segundos, un minuto. ¿Qué está pasando mientras el paciente está convulsionando? ¿Qué pasa? El equipo médico que está ahí está monitoreando la actividad cerebral. Primero, estamos viendo qué está pasando con el cerebro. Y segundo, los signos vitales del paciente. Porque si hay algo que funciona mal, enseguida se retira, se evita y tenemos todo el equipo médico ahí para asistir al paciente si aparece una complicación que no preveíamos. Una vez que se finalizó este estímulo de 20 segundos a 60 segundos como máximo, ¿sí? Se interrumpe la corriente, se observa al paciente, porque la convulsión va a ir terminando de a poco, y se lo lleva a una sala común, una habitación común. Ahí se lo va a monitorear, se espera que pase el efecto de la anestesia, entonces recupere la conciencia. ¿Y qué vamos a ver en el paciente cuando se despierta? Que va a estar un poco confundido y que va a estar somnoliento. ¿Sí? No es que se levanta, ¡ah! ¡Qué bien que me siento ahora! No, se va confundido, che, ¿dónde estoy? No me acuerdo qué pasó, no me acuerdo. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿En colectivo? ¿Vinimos en el auto? Sí, suele pasar. Y cierta somnolencia. Eso es esperable y en las siguientes horas se pasa. ¿Qué pasa después de que hacemos esto? Bueno, el médico van a evaluar si hubo algún efecto adverso inmediato, ¿sí? Como por ejemplo, lo más importante sería, bueno, hay dolor, hay pérdida de memoria. Si el tipo no se lo último que se acuerda es que se fue no, yo me acuerdo que ¿qué es lo último que te acuerdas? No, me acuerdo que fue a la noche, me fui a dormir después de mirar una película. O sea, no me acuerdo todo lo que hice hoy, desde la mañana, desde que me levanté hasta que llegué acá. Es normal. Ese es el principal efecto adverso. La amnesia corta, esos recuerdos que no se llegaron a consolidar en la memoria a largo plazo se pierden. Ok, ¿Sí? porque ese es uno de los mitos también, que quedás desmemoriado, como diría Eh. Borges, creo. Solo un rato. O sea, si es a las 9 de la mañana, es en ayunas. Entonces, no te vamos a citar a las 5 de la tarde, ¿no? 8 de la mañana. Entonces, sí, te levantaste a las 6, te subiste al colectivo, o te viniste en tren, ¿no? O te trajeron en auto. Sí, no te acordás de eso. Ahora, una vez que vemos que el paciente está tranquilo, bueno, ¿qué hacemos? Y planificamos las siguientes sesiones. ¿Por qué? Porque esto no alcanza con una sola vez. Generalmente vamos a necesitar 6 a 12 sesiones, ¿sí? Que a veces se necesitan más, ¿eh? Pero en general uno piensa en 6 12 sesiones y ¿con qué frecuencia? 2 veces por semana, ¿sí? Al principio 3 veces por semana si el paciente es muy grave, ¿sí? Al principio del tratamiento y después se hace lo que se conoce como una sesión de mantenimiento. Es decir, una vez que el paciente se recuperó, seguramente va a seguir en tratamiento farmacológico para la depresión, para lo que sea, pero en vez de hacerle 3 veces por semana, lo empezamos a ver una vez por semana. ¿Sí? Y después se va. Porque se conoce como mantenimiento. ¿Sí? Eh, no sé si fui claro. Quería decir eso, además de para qué se usa, cómo se usa. Claro, no, buenísimo, no, no, súper claro, súper claro. Ahora, primero, y vos nombraste la depresión mayor. ¿Cuándo te das cuenta
¿En qué momento vos decís, para que la gente sepa más o menos algún lineamiento, cuál es la diferencia entre la depresión mayor y una depresión normal? Una depresión grave y una depresión normal. La depresión más severa, que sería la que en este caso tendría más chances de- de recurrir a este tratamiento, es una depresión donde el paciente está tirado en la cama. Si vos lo dejás, se muere de inanición, falta de ingesta de líquidos, queda ahí tirado. Esa es la Como depresión si, severa. claro, tipo no se puede mover. Si no, no es que el tipo no viene a la consulta médica, lo traen. Entonces, si Claro. fuera por él, queda ahí. Del nivel, es decir, está comprometida su calidad de vida a tal punto que no puede ni levantarse de la cama por sí solo. Ok. Eso es un indicativo. Ajá. Es un indicativo. Entonces vos decís, bueno, yo empecé a este paciente que te nombro, me lo trae la familia algún día al consultorio, yo le doy medicación, 3 meses, en 3 meses no mejoró con la medicación que le di. Cambio, le doy otro fármaco, en 3 meses, esperé 2, 3 meses, tampoco mejoró. No solo que no mejoró, sino que está tirado en la cama y necesita asistencia permanente y me voy a plantear una terapia electroconvulsiva. Me voy a plantear una terapia electroconvulsiva si viene un paciente que está muy angustiado, muy triste, se pone a llorar, llora, se está sensible por todo y le está costando ir a trabajar, pero igual se levanta todos los días y va y le cuesta más salir y juntarse con amigos, pero más o menos puede cumplir con sus obligaciones. No, probablemente no. Porque es más probable que responda bien a un tratamiento farmacológico. Eh, Claro. Y una digamos, se evita por ahí la terapia electroconvulsiva. También tiene, la anestesia entiendo que tiene un riesgo. la anestesia tiene un riesgo. Toda anestesia general va a tener un riesgo. Por eso se monitorea y se hace la evaluación prequirúrgica para ver si el paciente la puede tolerar. Por eso que quizás no dan terapia electroconvulsiva como si fuera un psicofármaco, ¿no? Que tampoco es algo. Sí, claro. Y además porque es más incómodo, ¿no? El paciente tiene que planificar 2, 3 veces por semana, desplazarse hacia el lugar, ser sometido justamente a la anestesia. Eh, si encontramos la solución en que todos los días cuando se levanta el paciente tome una pastilla y después sigue con su vida normal, es mucho más práctico. Claro, sí, sí, es mucho más práctico una pastilla. Pero viste que la gente también es un poco reacia. Por ahí si le dicen que tiene que tomar una pastilla toda la vida para el corazón o para la diabetes, no pasa nada. Pero tiene muy mala fama, esto ya lo hablamos con los mitos y verdades de los psicofármacos, tiene muy mala fama los psicofármacos. Y por lo que estamos diciendo, también la terapia electroconvulsiva, uno es que no salís desmemoriado, no perdés la memoria. El otro mito, y no quedás en estado vegetativo como quedaba Nicholson en el 75, ¿no? No, No quedás así, no, no. Una vegetativo. vez que, una vez que se Justamente lo que pasa quiere el capitalismo es que estés instrumental, ¿lo Claro. entienden, gente? Ya están así, ¿eh? Cuando entran a TikTok todo el día, ya están así. Tan estúpido como Jack Nicholson, les aviso. Claro, es que es verdad que hay un par de películas, bueno, esa justo es un clásico, mírenla, que aparece Nicholson, Danny DeVito, Christopher Lloyd de Volver al Futuro, hay un par de actores muy grosos, y se llamaba Alguien voló sobre el nido del cuco, y Nicholson digamos, está enfrentando un juicio, porque era un maleante, no sé, y se hace pasar por loco. Entonces va al manicomio, pero bueno, no le, digamos, en algún momento ya medio que le spoileamos el tema y a Nicholson le aplican este tipo de terapia y claro, como es Hollywood y que se pasan la medicina por donde se la pasan y queda tontuelo. Y es genial la escena del indígena revoleado, arranca que también le hicieron en Los Simpsons, que arranca Claro, claro, claro. Arranca la el máquina para lavamanos romper el vidrio. y se escapa. Pero hubo varias de esas, porque había otra, que ahora no me puedo acordar el nombre, un periodista que también se hace pasar medio por loco, pero después no sé cómo es el contacto, lo pierde el contacto, que digamos que era como el switch de seguridad, como diciendo, bueno, basta, me quiero ir, y no le creen. Dicen, bueno, no, está bien, sos un periodista, está bien, dale, dale. Y nada, 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 dice, no, che, yo me quiero ir, mirá que yo soy un periodista avalado, que bueno, bueno, está bien, está bien.
y lo mandan a la terapia esta y queda, obviamente queda así y es terrible. Y también había algunas en la década del 40 del 50 que sobre todo aparecía la mujer como el estereotipo de persona que iba y le hacían este tipo de... que aparte se lo mezcla todo, se lo mezcla con la lobotomía, se lo mezcla con un montón Claro, claro, de se lo mezcla con la prácticas lobotomía. que sí, que no tenían nada que ver. Y tenemos, por último, si querés nombrar algo de la estimulación magnética transcraneal, Sí, que es más o menos y sí. para qué sirve. La, la estimulación magnética transcraneal también la vamos a utilizar cuando fallan los tratamientos farmacológicos, principalmente, de nuevo, depresión mayor, ¿sí? Por ahí, misma forma de pensarlo. Cuando el paciente está con la medicación, está con la psicoterapia y se falla, si no se logra una mejoría, empezamos a pensarla. Otros diagnósticos, digamos, en los que se podría utilizar es en el trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Se ha probado bastante en trastorno obsesivo compulsivo y se ve que los pacientes que no responden bien a los fármacos responden a la estimulación magnética transcraneal. Trastornos de ansiedad, muchas veces sí se prueba y se ve sobre todo esto, bueno, cuán eficaz es en el alivio de los síntomas de ansiedad y pareciera que funciona bien. Y después hay, digamos, hay otros diagnósticos en los cuales se está probando todavía, no habría mucha evidencia, entonces no lo vamos a nombrar para no generar confusión, pero yo diría que en los cuales por ahí se puede llegar a ver más, el que está curioseando por internet y seguro van a encontrar para depresión mayor, para trastorno obsesivo compulsivo y para trastornos de ansiedad, ¿sí? Como verán, el denominador común con el trastorno con la terapia electroconvulsiva es el trastorno depresivo, ¿no? Es un gran tema. Ahora, es importante esto sobre la terapia electromagnética, ¿sí? O la estimulación magnética transcraneal. No genera los efectos adversos que tiene la terapia electroconvulsiva, como es la cuestión de la memoria, el malestar, la rigidez, porque no se induce una convulsión en este caso. Claro. ¿Sí? En este caso, el paciente es indoloro esto, o sea que el paciente no experimenta dolor en la terapia electroconvulsiva, pero si estuviera sin anestesia, probablemente después va a experimentar el dolor, la molestia física. La terapia electromagnética no, al paciente no hay que anestesiarlo, ¿sí? Se pone como un dispositivo y se le hace esta estimulación. ¿Qué tiene de ventaja? ¿Por qué haríamos esto en un paciente que no funcionó el fármaco? Porque pareciera que también influyen los niveles del BDNF, esta molécula que es importante para favorecer la neuroplasticidad. Entonces ahí es donde se parece de nuevo a la terapia electroconvulsiva. Cuando el fármaco no lo logra, pareciera que estas técnicas lo logran, ¿sí? Aumentar la expresión de esta proteína, ¿sí? En ciertas regiones cerebrales que son importantes para los trastornos que yo nombré antes, ¿sí? Y entonces va a facilitar la neuroplasticidad, va a contribuir entonces a la mejora de los síntomas. Es más nueva que la terapia electroconvulsiva. Y que sea más nueva implica que todavía hay una evidencia, está en construcción. Sabemos que funciona y ha funcionado bien, pero no significa que están... ¿Cuál vas a usar entre las dos? Y si yo tengo que usar una para un paciente que veo que si no hacemos algo se nos muere, yo voy a usar TEC. Ok. ¿Sí? Pero tenemos que pensar los tres tratamientos. Estimulación electromagnética, magnética transcraneal, terapia electroconvulsiva y tratamiento con antidepresivos, favorecer la reactivación, digamos, de la neuroplasticidad. Eso es lo más importante. Entonces, ¿cómo logramos eso? Sería, ¿sí? ¿Qué más puedo decir de la estimulación magnética transcraneal? Es Y- nueva, relativamente nueva. Sí. ¿Tienes sí, alguna pregunta particular? no, no, iba a decir que, digamos, para que a la gente le quede claro el concepto de este tipo de técnicas y de lo que es la neuroplasticidad, es como un reaprendizaje. Estás como reaprendiendo, estás agarrando otro camino. Entonces, el concepto general de lo que es la neuroplasticidad y de cómo el propio cuerpo va construyendo otros caminos para tratar de que vos sigas teniendo.
esa operatividad que tenías antes. Sí, exactamente. Es la idea. La idea que es de nuevo, es esta idea de restablecer equilibrios. Por Mm, eso, lo más parecido que uno le podría explicar a una persona que empezó con un trastorno de ansiedad o con un trastorno depresivo en algún momento de su vida, pero que no es que vivió toda la vida de esa manera, es decirle, estos tratamientos te ayudan a volver a como eras antes, pero no como eras antes en cuanto a la persona, sino al síntoma, no estar experimentando síntomas ante lo que te los desencadena. claro, tiene ese padecimiento que bueno, que en esos casos está como muy inscripto en el cuerpo, tiene toda esa sintomatología, pero em, por lo que vimos, y a largo plazo eso se mantiene, ¿cómo es el...? Nosotros algo nombramos igual antes de los porcentajes de eficacia y eso, pero digamos, esto se mantiene a largo plazo, porque si no, lo que vos decías de lo práctico se Eh, pierde. Vos decís si se mantiene el Si no, beneficio. si no tiene una recaída, digamos, de vuelta, porque vamos a suponer, le haces el TEC a una persona y a los 6 meses, 8 meses, vuelve a estar en el estado depresivo mayor. No tendría sentido, ¿no? Lo que en un paciente, vamos a empezar por el ejemplo este que yo le decía del paciente muy grave, ¿no? Es muy Paciente grave. muy grave que sin la intervención con la terapia, por ejemplo, electroconvulsiva, se muere. Esta persona le vamos a seguir haciendo una sesión de terapia electroconvulsiva de mantenimiento, ¿sí? Eh, pero esto va a variar según cada paciente, ¿sí? Entonces, durar, sí, va a tener un efecto a largo plazo. Cuando el paciente está en una depresión severa, esta depresión resistente, se puede mantener el beneficio a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero va a depender del paciente. Por eso tiene que estar en un monitoreo constante, ¿sí? Y durante un tiempo se van a mantener, ¿sí? Una vez por semana y a veces supongo, creo yo que en algún momento se logra hacer una vez por mes, ¿sí? Se hacen sesiones que se conocen como de mantenimiento. El tratamiento integral va a incluir que una vez que el paciente responde a la terapia electroconvulsiva, nosotros le vamos a volver a administrar un fármaco para ver si ahora sí responde al Claro, fármaco. claro. Entonces, a largo plazo, estas sesiones de mantenimiento también van a estar acompañadas de el constante tomar la medicación todos los días, por lo cual nos puede llegar a hacer que podamos dejar de tomar la medicación. Casi que la terapia electroconvulsiva como que, viste, te allana el camino para que ahora el fármaco pueda actuar. En ese contexto, ¿sí? El efecto es a largo plazo, porque si nos permite que el fármaco actúe, es una ganancia muy importante. Muy Claro. importante. Yo había leído que, bueno, lo de la estimulación magnética transcranial está funcionando muy bien en pacientes que tenían ansiedad crónica. Y Claro. aparte también hay que decir algo que me parece importante, que no es que este tipo de terapias las usan en China, en Irán y en... No, no, en España lo están usando, en Gran Eh, Bretaña lo están usando. Entonces, este, tiene, digamos, eso me parece que tiene como una plataforma para que nosotros lo podamos asociar a que no es un mecanismo de tortura o no es algo que lo utilizan países no lo usan en Corea del Norte, no es que lo trajimos de claro. Corea del Norte para acá, bueno, Guantánamo. claro, ¿entendés? No es que lo trajimos de Guantánamo y no es así. Entonces, para ir desandando un poco también toda esta mitología que se arma, como dijimos antes, que el paciente no queda en estado vegetativo, que no es que pierde la memoria, no tiene dolor, porque vos dijiste que lo anestesian y le ponen Sí, estos no, no tiene. relajantes musculares. Si bien tiene un Sí, riesgo, pero bueno, es eso o la posible pérdida de la vida del paciente, me parece no tiene mucho sentido. exactamente. En, en psicología, lo más parecido que se me ocurre, hay una corriente, no sé, creo que la nombré alguna vez, se llama EMDR. ¿Escuchaste alguna vez del EMDR?
Es un reprocesamiento del trauma por estimulación alternada bilateral, que tiene un nombre así enorme, que lo descubrieron al fin de la década del 80, Francine Shafiro, y tiene como un protocolo, se llama el DICES, bueno, algún momento si quieren lo desarrollamos bien, pero Y lo que se hace es. sí, decime. Eso. Te iba a preguntar qué se hace. Como, básicamente. En principio, cuando lo descubre en el 87 Zafiro, estaba como muy preocupada en unos problemas personales, y empieza a hacer un movimiento ocular. Entonces mueve los ojos y descubre que en ese movimiento ocular de lado a lado producía una desensibilización a esa problemática, que tenía ese recuerdo traumático que estaba padeciendo. Entonces empieza a desarrollar una técnica, que es la que después, en el 91, termina de desarrollarlo, porque lo usaba con ex veteranos de guerra y en personas que habían sido víctimas de violaciones. Y uno de los posibles procedimientos es, hay 8 pasos que son un montón, pero bueno, básicamente es con un movimiento de manos que la persona tiene que ir mirando el dedo del especialista e ir describiendo el recorrido. Y otra es con una especie de tapping alternado, que es más nuevo y no sé. Sé que en Holanda lo estaban utilizando junto con terapia sistémica para niños con estrés postraumático severo. Y Mirá. parece ser que estaba funcionando bien. Que es lo más parecido que te puedo traer, Ernest, a la terapia electroconvulsiva del Bien. lado de la psicología. Hay todo un protocolo, son 8 pasos bastante largos, tienen varias sesiones, se repite varias veces, y después dentro de esos 8 pasos hay un protocolo que se llama el DICES, que hay que seguir. Y el tema, ¿cuál es? Que, digamos, hay como en algún punto se puede tocar una fibra muy complicada, porque en algún momento va a traerle el recuerdo traumático. Entonces, como que lo va a evidenciar, tiene que estar muy bien capacitado para hacerlo, porque si no puede Claro, llegar a ser complicado. claro. Pero bueno, hay como una desensibilización y después un paso más, que es la instalación de una nueva creencia, digamos, que sería vamos a suponer, no sé, seguridad. Querés traer seguridad porque vos Claro. sufriste un accidente de no sé qué y ahora no te animás. Entonces se te instala, entre comillas, esta nueva creencia. Eso es lo más parecido que hay al TEC. Pero bueno, en algún momento, si querés, Interesante. lo desarrollamos más. Lo podemos hablar, dale. Creo que hasta acá tocamos casi todo, ¿no, Ernest? Sí. Ha sido una Si quieren ir linda, a ver linda las charla. películas, si quieren contestarle a Ernest los Foucaultianos, están todos Sí, sabidos por favor, contesten. de de contestarle. Bueno, no se olviden de compartir, de suscribirse, de darle like, que a nosotros nos ayuda un montón y a ustedes no les cuesta nada. Nos vemos, Ernest. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima.